lo engañé por una noche, y años después, él formó una familia. No me presento diciendo mi nombre. Generalmente empiezo diciendo mi edad, mi trabajo, o lo que estudio. Cualquier cosa que distraiga de la verdadera yo. Pero esta vez voy a ser honesta, me llamo Julie. Y sí, sé que suena como algo breve, suave, casi sin consecuencias. Pero mi nombre no cuenta toda la historia. La historia empieza y termina conmigo, porque si hay algo que no supe hacer nunca fue sostener lo bueno cuando lo tenía en las manos. Me cuesta decir esto en voz alta, yo fui la que rompió lo que más quería. Hay una imagen que me persigue desde hace años, y es la de Paulo. Él, con ese gesto tranquilo, su paciencia de hierro, su forma de quererme sin ruidos, sin excesos, sin amenazas. Él me amó sin condiciones. Y lo sé porque cuando uno vive una relación con alguien que te quiere por lo que eres, sin pedirte que cambies, sin celarte, sin juzgar tu pasado, esa forma de amor se vuelve evidente. Pero también da miedo. O al menos a mí me lo dio. No sé si nací con miedo a la estabilidad, o si fue algo que aprendí observando rupturas, traiciones, mujeres fuertes que se quedaban solas o se abandonaban a sí mismas por un hombre. Lo cierto es que me volví hábil para desconfiar de la calma. Me enamoraba del conflicto, del hombre que no respondía rápido, del que me hacía sentir que debía pelear por cada gesto. Cuando Paulo apareció en mi vida, yo ya venía con demasiadas heridas. Tenía 27 años y una historia rota detrás. Una madre ausente, un padre que nunca aprendió a pedir perdón, y una relación anterior que me dejó con la autoestima hecha cenizas. Así era yo cuando él llegó. Y sin embargo, él me vio y me quiso entera, incluso antes de que yo misma supiera que podía estarlo. No soy una mala persona. Pero sí fui una persona cobarde. Me escudé durante años en eso de que fue solo una vez, como si lo que destruye un vínculo no fuera la frecuencia, sino el acto en sí. Como si no bastara un solo instante para tirar por la borda años de lealtad, de confianza, de promesas. Y eso fue lo que hice. Esta es mi historia. No como excusa, no como justificación, sino como un espejo. Porque a veces uno necesita enfrentarse a lo que fue, para no repetirlo. O para entender por qué se quedó solo. Paulo llegó en una etapa de mi vida donde ni siquiera me sentía preparada para enamorarme. Había salido de una relación desgastante con alguien que me manipulaba emocionalmente, y lo último que quería era confiar. Lo conocí por casualidad, en una charla abierta de la universidad donde yo había sido invitada a hablar sobre literatura latinoamericana y él se había anotado como oyente. Lo noté desde el principio porque no era como los demás. No hablaba mucho, no interrumpía, no intentaba sobresalir. Solo observaba, tomaba notas y me miraba con una atención tan profunda que me descolocó. Cuando terminó la charla, me sorprendió encontrármelo afuera, esperando solo. Me dijo algo así como, no vine por casualidad. Leí una nota tuya hace meses y desde entonces quise escuchar lo que tenías para decir. No supe cómo reaccionar. Me incomodó y me halagó al mismo tiempo. Era tan distinto a los hombres que yo solía atraer, no jugaba, no aparentaba, no usaba palabras para manipular. Solo era genuino. Poco a poco empezamos a hablar. Primero fueron mensajes. Luego cafés. Más adelante caminatas eternas por la ciudad donde hablábamos de todo, sus años como ingeniero sin vocación, su amor por la cocina, mis miedos, mis inseguridades, la manera en que mi pasado condicionaba mi presente. Nunca me apuró, nunca forzó nada. Se limitó a estar, a aparecer, a sostener. Como si ya supiera que yo tenía un alma llena de escombros, y aún así quisiera quedarse a reconstruirla. Al principio me costaba confiar. Cada vez que él hacía algo dulce, yo dudaba. Pensaba que era demasiado bueno para durar. Que en algún momento iba a desaparecer. Que no podía ser real. Pero el tiempo fue desarmando esa coraza. Paulo se ganó mi respeto antes que mi amor, y eso fue lo que lo hizo distinto. Tardamos casi un año en formalizar la relación. Cuando lo hicimos, él me propuso que nos mudáramos juntos. Al principio dije que no. No por falta de ganas, sino por miedo. Tenía una forma muy solitaria de vivir y no estaba lista para compartirla. Pero él supo esperarme.
No con ansiedad, sino con una calma que me desarmaba. Me decía, no te apures, Julie. Lo nuestro no necesita pruebas. Solo tiempo. Un día, sin planearlo, me vi preparando el desayuno en su casa y entendí que ya vivíamos juntos sin haberlo hablado. Habíamos construido una rutina sin darnos cuenta. Y aunque la palabra hogar me resultaba ajena, con él no daba miedo pronunciarla. Recuerdo con nitidez una noche de otoño. Llovía fuerte. Estábamos en su cama, con los pies helados y una sola manta. Me abrazó por detrás y me dijo al oído, cuando te vi por primera vez, supe que si lograba no espantarte, te iba a cuidar toda la vida. Esa noche lloré en silencio. Porque lo creí. Porque supe que lo amaba. Pero también porque una parte de mí ya intuía que no estaba hecha para sostener algo tan puro. Y sin embargo, lo intenté. Después de vivir juntos por 2 años, ya no había muchas dudas de que Paulo y yo éramos ese tipo de pareja. La que los demás miraban con algo de envidia. La que parecía tener una complicidad natural. La que no discutía en público. La que se reía de las pequeñas torpezas cotidianas y tenía fotos felices sin necesidad de forzarlas. Éramos, desde afuera, una especie de ideal. Y aunque desde dentro las cosas eran un poco menos mágicas, también debo decir que había amor. Mucho. Del bueno. Del que no brilla tanto pero sostiene. Paulo fue quien habló de matrimonio primero. No en plan cuento de hadas ni con una rodilla en el piso. Lo dijo como quien lee la hora. Estábamos cocinando, creo que cortando cebollas. Él se detuvo, me miró y dijo, ¿y si nos casamos? Así. Sin rodeos, sin anillos. Y sin embargo, nunca una frase me hizo sentir tan elegida. No era una declaración de película. Era más bien una promesa terrenal. Quiero quedarme contigo hasta que la rutina nos muerda. Y yo, que alguna vez había tenido terror al compromiso, dije que sí sin pestañear. Empezamos a planear la boda sin apuro. Elegimos un lugar a las afueras, con jardines y luces cálidas. Queríamos algo íntimo, con gente de verdad. Nada de multitudes ni compromisos sociales. Solo amigos cercanos, familia, y el aire suficiente para bailar descalzos si nos daba la gana. Mi madre, que siempre fue más ausente que otra cosa, apareció con una sonrisa de compromiso y un vestido que me quiso imponer. No acepté. Paulo, en cambio, se encargó de que su padre, que vivía en otro país, pudiera estar presente. Lo hizo todo con esa dedicación que siempre lo caracterizó. Hasta los detalles mínimos. Eligió la canción con la que íbamos a entrar, se ocupó del menú, me mandó cartas manuscritas los días previos diciéndome que no podía creer que alguien como yo lo hubiera elegido. Llegó el día. Estaba nerviosa. No por casarme con él, sino por el miedo a no ser capaz de sostener ese amor tanto tiempo. Me sentía pequeña frente a su grandeza emocional. Él era firme, confiado, sereno. Yo, en cambio, era frágil por dentro. Algo en mí siempre estaba temblando. Me preguntaba si de verdad merecía a alguien como él. La ceremonia fue hermosa. Estábamos bajo una pérgola decorada con flores silvestres. Una amiga en común nos casó con un discurso que hablaba de los errores que curan y de las decisiones que salvan. Yo lloré más de una vez. Paulo me miraba con esa expresión de ternura que solo él tenía. Esa que decía, aquí estoy, aun si tú no sabes cómo estar. Nos besamos entre aplausos. Bailamos entre velas. Nos abrazaron, nos desearon suerte. Pero lo más importante ocurrió en un rincón, ya tarde, cuando solo quedábamos nosotros dos. Él me tomó la mano y me dijo, gracias por quedarte. Porque sé que para ti esto no es fácil. Yo asentí. No pude decirle nada. Porque sí, tenía razón. Casarme era un acto de fe. Una apuesta. Y yo había apostado por él. Aunque todavía no sabía si iba a estar a la altura. Nuestra vida de casados fue tranquila. No perfecta, pero sí cómoda. Vivíamos en un departamento con ventanales grandes, lleno de plantas que Paulo cuidaba y libros que yo acumulaba sin control. Teníamos rutinas marcadas, café juntos por las mañanas,
Cenas los viernes viendo películas viejas, domingos de paseo. Él trabajaba desde casa, como ingeniero de sistemas, y yo seguía escribiendo artículos para revistas culturales. Todo parecía estar en orden. Al principio, me gustaba esa paz. Después de años de relaciones tóxicas, silencios forzados y gritos de fondo, la estabilidad me parecía un regalo inmenso. Paulo no era celoso, ni demandante, ni indiferente. Me escuchaba, me buscaba, me sostenía. Siempre estaba, incluso cuando yo no sabía cómo pedir ayuda. Y eso, al principio fue un bálsamo. Pero con el tiempo se volvió un espejo incómodo. Porque él me conocía tan bien que no necesitaba que hablara. Sabía cuando algo me incomodaba, cuando estaba ansiosa, cuando mentía. Y ahí empezó mi verdadera lucha, no con él, sino conmigo. Había días en que me preguntaba si lo amaba de verdad, o si solo estaba ahí porque él era lo que siempre quise tener, aunque no supiera cómo mantenerlo. Nos llevábamos bien. Reíamos juntos. Viajamos a 2 o 3 ciudades pequeñas los primeros años. Recuerdo una vez en la playa, donde él me abrazó bajo la lluvia y me dijo, amo incluso tus silencios. Y yo quise llorar, porque mis silencios escondían tormentas. Poco a poco empecé a sentir que algo me faltaba. No en él. En mí. Una especie de hueco interno que ni el amor más paciente parecía poder llenar. No era infelicidad, pero tampoco era plenitud. Era, eso. Un temblor sutil, una nostalgia inexplicable. Como si estuviera esperando algo que no sabía nombrar. Lo peor fue que no podía hablarlo con él. Porque ¿cómo le explicas a alguien que te ama que estás empezando a no reconocerte? ¿Cómo le dices que no es su culpa, pero que igual hay un vacío dentro de ti que no se va? ¿Cómo se nombra ese dolor sin herir? Así pasaron los años. Él seguía siendo el hombre bueno, el compañero constante. Y yo empezaba a mirar hacia otros lados. No con intención. No buscando. Pero con ese desgano silencioso con el que a veces empiezan las traiciones. Y entonces, apareció él. Teófilo. Y todo cambió. No sé cómo explicarlo sin parecer una traidora sin alma. Quizás porque en el fondo, en esa noche específica, lo fui. Me traicioné a mí misma, traicioné a Paulo, traicioné todo lo que habíamos construido durante años. Y lo más terrible es que no fue algo planeado. No hubo estrategia. No hubo premeditación. Solo un momento, un cruce, un fuego que no supe apagar a tiempo. Conocí a Teófilo en una charla literaria. Yo había vuelto a participar como invitada en una mesa de discusión sobre narrativa urbana. Había pasado un largo tiempo alejada de todo eso, enfocada en mi trabajo freelance desde casa, ayudando a Paulo con algunas cosas suyas, cocinando, llenando la rutina con detalles que parecían suficientes. Hasta que dejaron de serlo. Teófilo fue de esos hombres que entran en una sala y rompen la atmósfera sin necesidad de hablar. Alto, sonrisa fácil, voz grave, mirada punzante. Se sentó a mi lado y bromeó con algo que dije, sin faltar el respeto, solo queriendo llamar mi atención. Y lo logró. Porque esa atención mía, tan apagada últimamente, se despertó. Conversamos durante el descanso. Me preguntó qué escribía, me dijo que me había leído hace años, que admiraba cómo usaba el lenguaje sin filtros. Me hizo sentir vista. Pero no como Paulo. Paulo me miraba con amor. Teófilo me miraba con deseo. Y yo, que hacía meses me sentía invisible, respondí a ese deseo sin decirlo. Quedamos en ir a tomar un café. No lo escondí, pero tampoco lo conté. Le dije a Paulo que la charla se había extendido y que saldría con algunos colegas. Mentí con una facilidad que ahora me da asco. Nunca había mentido así. Nunca me había sentido tan doble. El café se convirtió en vino. El vino en risas, y las risas en sus dedos rozando los míos sobre la mesa. Mi corazón latía como si tuviera 20 años. Como si fuera otra. Como si todo lo que tenía en casa no existiera. Era una adrenalina sucia, adictiva, peligrosa. Y no me detuve. Terminamos en su departamento. Un lugar desordenado,
lleno de libros, olor a tabaco suave y música de jazz sonando bajito. Me dijo que desde que me vio sabía que lo nuestro iba a pasar. Yo no le creí. Pero igual me dejé besar. Igual me quité la ropa. Igual me entregué. No hubo amor. Solo cuerpo. Solo un vacío siendo llenado con otro. Solo una grieta tapada con una mentira. Volví a casa tarde. Paulo dormía. Lo miré y sentí una punzada en el pecho. Me metí a la ducha y lloré sin hacer ruido. Me lavé como si el jabón pudiera borrar mi culpa. Como si pudiera arrancarme la piel que le había ofrecido a otro. No volví a ver a Teófilo. No quise. Bloqueé su número. No respondí sus mensajes. Él entendió. No insistió. Fue una noche. Una noche que arruinó todos mis días después. El tiempo es un juez silencioso. No te dice cuándo te va a alcanzar, pero te alcanza. Y cuando lo hace con crueldad. Después de esa noche, algo en mí se quebró. Intenté seguir con Paulo como si nada hubiera pasado. Me aferré a la rutina. Cocinaba más. Me reía más. Me vestía como él decía que me gustaba. Hacía el amor con él con una devoción fingida. Quería borrar mi culpa con actos pequeños. Pero él lo notó. No supo qué, no supo cómo, pero Paulo siempre me leía como a un libro abierto, y esta vez notó que había algo que ya no estaba. Una tarde, mientras lavábamos platos, me preguntó si lo amaba igual. Me quedé en silencio. No fui capaz de mentirle. Le dije que sí, pero que no sabía si de la misma forma. Y él, con su voz calma, solo dijo, no quiero que me quieras por pena. Pasaron meses. La relación se volvió un espacio frío. No porque él cambiara, sino porque yo ya no sabía cómo estar. Le oculté la verdad. Siempre. Nunca se enteró de Teófilo. Nunca supe si sospechó, o si simplemente decidió no saberlo. Hasta que, una noche, él me dijo que se iba. Me voy porque no me siento querido. Y tú no mereces estar con alguien a quien no puedas amar sin esfuerzo. Me abrazó. Me deseó suerte. Y se fue. No discutimos. No hubo gritos. Solo una ruptura suave, devastadora. La peor de todas. Después de que Paulo se fue, la casa me quedó demasiado grande. Pero no hablo del tamaño físico. Hablo del espacio emocional, de los huecos invisibles. De cómo todo me recordaba a él, la taza que usaba para su café, el libro que dejó sin terminar en la mesa de noche, el suéter que olvidó colgado en el respaldo del sofá. Durante semanas no fui capaz de tocar nada. Y durante meses no fui capaz de invitar a nadie. Era como si la casa estuviera de luto. Como si cada rincón conservara su olor, su risa, su forma de existir, y no quería que eso desapareciera. Al principio pensé que el dolor se iría. Que con el tiempo, su ausencia se volvería tolerable. Que tal vez hasta podría construir una nueva historia, diferente, con alguien más. Pero no pasó. No pasó nada. Pasaron los días, sí. Y después las semanas. Pero no hubo nadie que llegara a ocupar ese lugar. Y lo peor fue que ni siquiera me sentía con derecho a extrañarlo. Porque fui yo la que lo echó sin querer, con un acto silencioso y egoísta. Fui yo la que lo perdió por una noche de vacío disfrazado de pasión. Intenté reconstruirme. Volví a escribir con más frecuencia. Me ofrecí para proyectos. Viajé. Tomé cafés con amigas que siempre sospecharon que algo había pasado entre Paulo y yo, pero nunca se atrevieron a preguntar. Me reí de sus bromas, fingí fortaleza, incluso conté alguna anécdota divertida para que no notaran lo rota que estaba por dentro. Tuve algunos intentos de relación. Todos breves. Superficiales. Con hombres que me miraban con deseo, pero no con ternura. Algunos fueron más jóvenes, otros divorciados, uno que me doblaba la edad. Pero ninguno se parecía a Paulo. Nadie me tomaba la mano como él. Nadie me escuchaba hablar sobre mis inseguridades con esa mezcla de paciencia y afecto. Nadie era tan suave, tan firme,
tan. Paulo. A veces soñaba con él. Soñaba que volvía. Que abría la puerta y me decía que había sido todo un error. Que me perdonaba. Que quería intentar de nuevo. Me despertaba con el corazón a mil y con la cama vacía. Pasaron 4 años. 4 años sin él. 4 años sin mí. Porque esa es la verdad, no solo lo perdí a él. Me perdí a mí también. Me convertí en una sombra de la mujer que había sido cuando estaba con él. Una sombra que se movía, sí, que respiraba, que salía, que trabajaba, pero que no brillaba. No como antes. Hasta que un día lo vi. Una tarde cualquiera, sin anuncios, sin advertencias. Estaba caminando por el parque donde solíamos ir a leer, con una bolsa de pan y un abrigo viejo. Lo vi de lejos. Reconocí su forma de andar, su postura, el modo en que se detenía a mirar los árboles como si fueran poesía. Y luego lo vi a él, con ella. Una mujer de cabello claro, gestos tranquilos, sonrisa cálida. Caminaban de la mano. Entre ellos, un niño de no más de 3 años. Tenía la risa de Paulo. Y cuando se cayó, fue Paulo quien se agachó, lo levantó, le limpió las rodillas, y le dio un beso en la frente con esa ternura que alguna vez fue mía. Me quedé congelada. Oculta tras un árbol, como una cobarde. Como una fantasma mirando una escena en la que ya no tenía lugar. Lo vi alejarse, sin verme. Lo vi feliz. Lo vi completo. Y supe que esa era la familia que yo no pude darle. Que no supe cuidar. Que no tuve el valor de merecer. Volví a casa en silencio. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté en la cama y miré al techo. Pensé en aquella noche con Teófilo. En lo poco que significó para él. En lo mucho que me costó a mí. En el precio desproporcionado de un error breve. Porque eso fue todo, un error de una noche. Y una vida entera pagándolo. Ahora tengo 41. Vivo sola. No tuve hijos. Nunca más volví a convivir con alguien. Mis amigas me llaman independiente, sabia, libre. A veces creen que elegí estar sola. Pero no fue así. La soledad me eligió a mí, como castigo, como consecuencia, como condena. Y aunque lo he aprendido a aceptar, todavía me cuesta perdonarme. Me queda escribir. Y mirar por la ventana. Y tal vez, solo tal vez, algún día coincida con Paulo en algún lugar. Tal vez nuestras miradas se crucen. Tal vez él sonría con gentileza. Tal vez me pregunte cómo estoy. Y yo le diré que estoy bien. Que todo está bien. Aunque sea mentira.